¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a unificar todos los conocimientos que han estado adquiriendo alrededor de las últimas clases. Si ustedes recordarán, aprendimos todos los conceptos relativos a cuenta. Aprendieron a distinguir entre el debe y el haber, entre un cargo y un abono, entre un movimiento deudor y un movimiento acreedor para determinar los saldos. Ahora, todas estas operaciones que ustedes están realizando los vamos a unificar y los vamos a hacer llegar a algo que se llama balanza de comprobación. Se llama así, balanza. No es un balance, es una balanza de comprobación. Y lo que vamos a buscar con esta balanza de comprobación es verificar que los cargos y los abonos sean completamente iguales. Aquí van a surgir dos definiciones o dos aspectos que es muy importante que llevemos a cabo cada vez que hagamos un asiento. Se le llama asiento al registro de cada operación que vamos realizando. Y el primero de ellos se llama igualdad numérica. Y la igualdad numérica se refiere a que si yo compro 10 pesos, va a aumentar, por ejemplo, mercancía con 10 pesos y va a disminuir mi caja con 10 pesos. Pero no puedo decir compré 10 de mercancía y pagué 12, o compré 10 de mercancía y me dieron 8. Siempre se debe mantener esa igualdad numérica. La suma de los cargos va a ser igual a la suma de los abonos. Yo puedo comprar mercancía por 10 y pagar 2 pesos en efectivo, 2 pesos con cheque, 2 pesos con mercancía y los 4 que restan quedarlos a deber, pero el equivalente debe ser exactamente la misma cantidad. Y eso se le llama igualdad numérica y le llamamos también partida doble. Es decir, al afectar un elemento del balance, que puede ser activo, pasivo o capital, se va a ver afectado otro. Entonces, observen cómo empezamos a llevar a cabo y aplicar los diferentes conceptos contables que hemos estado aprendiendo. Ahora bien, vamos a empezarlo a desarrollar. Para que lo desarrollemos es importante que llevemos a cabo un ejercicio para que ustedes lo conozcan. En este momento yo voy a resolver un ejercicio de libro. Aparece a partir de la página 132. Por cuestiones de tiempo y de espacio, solamente voy a resolver los primeros ejercicios para que ustedes se den una idea de cómo se realiza. Voy a llegar a la elaboración de la balanza para que entiendan perfectamente el manejo de las columnas en los diferentes documentos contables que estamos realizando. Entonces, lo que vamos a hacer primero es analizar las operaciones que aparecen en los ejercicios. Y esto se hace en el libro diario. Yo les pedí que adquirieran un libro de contabilidad diario. Se llama diario por el número de columnas que manejan. Y se llama diario también porque ahí se registran las operaciones que se hacen de manera constante en un negocio. Ahora bien, vamos a trabajar sobre la primera hoja. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el libro diario, lo que voy a hacer en este momento va a ser dividir mi área de trabajo en dos, para que ustedes puedan visualizar qué es lo que voy a estar realizando y qué es lo que ustedes van a realizar. Por lo tanto, en esta área de trabajo, en esta primera página, ustedes van a imaginar su primera página del libro diario. Si ustedes lo observan, tiene dos columnas. Finales. Iniciales también va a tener dos. En la primera de ellas se va a registrar el número de operación. En la segunda de ellas se va a registrar el número de folio de la cuenta, de acuerdo a un catálogo de cuentas. Un catálogo de cuentas no es otra cosa más que un índice de las cuentas que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, la primera vez que utilizo mi libro diario, el encabezado lo debo llenar con los datos del negocio. Primero lleva, al igual que los balances llevan los datos. Por ejemplo, en este caso, el negocio se denomina La Colmena. Por lo tanto, en la parte superior de este libro vamos a anotar La Colmena. En la primera línea, en la parte superior. Después debo indicar que se trata de un libro diario. Entonces vamos a escribir, en este caso, diario número 1. Y mejor dicho, lo vamos a representar así. Voy a quitar esto para que lo podamos integrar de la siguiente manera. Diario número 1 de la empresa
denominada La Colmena, propiedad del señor. En este caso no nos dicen de quién es, vamos a asignar un nombre. Y así es como se inicia. La primera vez que yo lleno mi diario tiene que llevar ese encabezado. Después vamos a escribir a partir de los renglones. Recordemos, anotamos el número de operación, va seguido de la fecha. En la fecha vamos a llevar 2 líneas horizontales alrededor y vamos a poner día, mes y año cuando lo anotamos por primera vez. Entonces aquí nos está manejando 1 de enero. Entonces vamos a anotar 1 de enero del 2021, y entonces recordemos que va a seguir a la fecha de 2 líneas horizontales. Esto se va a anotar en la columna amplia de su libro diario. Por lo tanto, vamos a poder visualizar la fecha. En el primer renglón, recordemos, va el número de operación, que es el número 1, y cuando la fecha se anota por primera vez día, mes y año. En el siguiente renglón, que es el número 2, vamos a iniciar con nuestro primer asiento. Cuando es el primero, si ustedes observan en su libro, aparece una tabla. De un lado aparecen las cuentas de activo y del otro las de pasivo y de capital. Las cuentas de activo siempre van a iniciar con un cargo. Por lo tanto, voy a cargar la primera cuenta que aparece y se llama bancos. Entonces, bancos lo cargo. Al cargarlo voy a pegar justo del lado de la línea. Entonces empezamos con bancos, de la columna de descripción. Bancos me aparece con 2.500.000. Las cantidades cargadas se anotan del lado izquierdo, los nombres del lado izquierdo pegado, las cantidades en la columna del debe. La primera columna que va a aparecer se va a utilizar para el debe, la segunda se va a ocupar para el haber. Entonces vamos a iniciar, como es la primera cantidad, se pone el signo de pesos y anotamos 2.500.000. Recuerden, ser muy cuidadosas en anotar los números conforme corresponden. Tenemos que delimitar bien los decimales y después ir separando con miles, utilizando comas para poder leer perfectamente nuestras cantidades. Primera cuenta de activo va cargada, segunda cuenta de activo me aparece mercancías y me aparece cargada también con 3.250.000. Después me aparece la cuenta de edificios cargada con 4 millones. Ya están anotadas todas las cuentas de activo que aparecen en mi ejercicio. Después aparecen las cuentas de capital. Si ustedes observan muy bien su libro, se van a dar cuenta que la columna más amplia, que es la de descripción, tiene en la parte central una línea roja, muy discreta. Y es ahí a donde nos indica el inicio para anotar nuestras cuentas de pasivo. Por lo tanto, recordemos, en el primer asiento del libro diario, las cuentas de activo aparecen con un cargo, mientras pasivo y capital aparecen con un abono. Entonces, en este ejercicio me aparece como primera cuenta de pasivo proveedores. No se deben dejar líneas en blanco. Proveedores va a aparecer con 2.250.000. Entonces, como aparece, lo vamos a abonar, se va a poner en la siguiente columna. 2.250.000. Recuerden, debemos representar nuestros centavos. 2 maneras de representar los centavos después del punto decimal: con una línea o con los 2 ceros. Pero siempre deben estar representadas esas cantidades. Continúo. Una vez que anoto proveedores, ya no tengo más cuentas de pasivo, sigue el capital. Recordemos, cuando no aparezca el capital, al activo le restó el pasivo. En este caso sí lo tenemos y es de 7.500.000. Una observación muy importante es que por cada asiento que vayamos realizando, verifiquemos esa igualdad numérica. La suma de mis cargos debe ser igual a la suma de mis abonos por cada asiento. Si yo sumo, son 2 y 3, 6, 10, son 10.750.000, que es lo mismo que me da con esta suma. 7 y 3, 9, los 9.750.000. Entonces me da exactamente la misma cantidad.
puedo continuar. Ahora, tenemos el número de operación, aparece la fecha, aparecen las cuentas que se cargan y las cuentas que se abonan. Seguido de esto se debe anotar una descripción. La descripción, cuando es el primer asiento, se debe anotar saldos iniciales, según balance general practicado en esa fecha. Una observación muy importante: las letras nunca deben ocupar o abarcar la columna de los números. En las columnas para debe y haber solamente debe haber números. Si necesitan más renglones pueden ocuparlos de abajo, pero nunca invadir las columnas de números. Entonces ya está mi primer asiento. Tiene un número de operación, una fecha, las cuentas y la descripción. Nos vamos al asiento número 2. Entonces voy a anotar mi operación número 2. Observo la fecha que me marcan, en este caso aparece 2 de enero. Cuando se anota la fecha la primera vez, vuelvo a reafirmar, se anota día, mes y año. Cuando se anotan las demás, se puede colocar solamente el día y el mes. Entonces sería 2 de enero. Seguido de las 2 líneas. Así es como se debe anotar. Y analizo mi operación. Mi operación me dice, se pagaron gastos de instalación por 1.250.000 con cheque. Número 1. Entonces, si pagué gastos de instalación, van a aumentar gastos de instalación. Los gastos de instalación son cuenta de activo, aumentan con un cargo. Por lo tanto, voy a cargar gastos de instalación. Y los voy a cargar con 1.250.000. Aclaro, la cantidad de números solamente se anota en la primera cantidad de arriba de mi libro, no tengo que estarla poniendo en cada asiento. Continúo, disminuyen bancos. Bancos es cuenta de activo, las cuentas de activo disminuyen con un abono. Entonces voy a abonar 1.250.000. Ya observo en esta cantidad que mi cantidad que cargo equivale a la que abono, llevo la igualdad numérica, entonces puedo continuar. Ya anoté mi número de operación, fecha, cuentas y cantidades. Ahora falta mi descripción. La descripción, recuerden, es una síntesis breve de lo que estamos tratando. Entonces aquí se anota con nuestro gasto según factura. Factura se abrevia FRA. Con cheque número 1. Es importante destacar que su descripción va a estar integrada de 3 cosas principales: la operación, documento que ampara la operación y la forma de pago. Por ejemplo, operación: nuestra compra, nuestra venta, nuestro pago, nuestro cobro, nuestra devolución. Esa es la operación. Documento que ampara la operación: según factura, según nota, según recibo, según embarque, lo que sea. Ese es el documento que ampara la operación. Y tercero, forma de pago. En efectivo, con cheque número 1, indicar el nombre del cheque, se puede indicar el número de banco, según contrato, lo que quieran, pero siempre se deben indicar la operación, el documento que ampara la operación y la forma de pago. Una vez que tenemos esas 3, entonces está integrada nuestra descripción. Pasamos al siguiente ejercicio, que es el número 3. Anoto el número 3, observo qué fecha tiene, aquí me vuelven a manejar 2 de enero. Entonces recuerden, cuando es la primera vez es día, mes y año, después solamente día y mes. Y me dice, se compró mobiliario y equipo de oficina por 950.000. Por lo tanto, va a aumentar el mobiliario y equipo de oficina. Como es cuenta de activo, aumenta con un cargo. Cargamos mobiliario y equipo con 950.000 pesos. Y me dice que esta compra se realizó a crédito. Los que me venden a crédito cualquier cosa que no sea mercancía son los acreedores diversos. Por lo tanto, van a aumentar los acreedores diversos. Acreedores diversos son cuenta de pasivo. Pasivo aumenta con un abono. 950.000.
Ya cuidé que sigo llevando mi igualdad numérica entre mis asientos. Ahora voy a describir mi operación. Fue nuestra compra según nota. Cuando no pague, no me van a entregar la factura hasta que lo cubra. Entonces, cuando se pague es factura, cuando no son notas. Aquí voy a anotar a crédito para indicar que no lo pagué aún. Esa es mi forma de pago. Lo voy a pagar en algún momento. Ya está mi operación. Me voy a la operación número 4. Anoto la fecha. Aquí me está manejando 2 de enero nuevamente. Coloco mis dos líneas. En la operación número 4 me indica se compró equipo de cómputo. Entonces, si compré equipo de cómputo, va a aumentar mi equipo de cómputo. Es cuenta de activo, aumenta con un cargo. Aquí me indican 59,750. Y me dice que el pago se hizo con el cheque número 2, por lo tanto bancos va a disminuir. Bancos es cuenta de activo, activo disminuye con un abono. 59,750. Ya anoté mi número de operación, fecha, cuentas y cantidades. Ahora me falta mi descripción. Nuestra compra según factura con cheque número 2 e indico el nombre del banco. Recuerden, no debo abarcar las columnas de cantidades. Sigo con la operación número 5. La operación número 5 me dice se contrató propaganda y es de fecha 3 de enero. Entonces anoto la fecha 3 de enero. Contratamos propaganda, va a aumentar propaganda y publicidad. Va a aumentar con 630,000, es cuenta de activo, las cuentas de activo aumentan con un cargo y me dice que se pagó con el cheque número 3, va a disminuir bancos. Bancos es cuenta de activo, disminuye con un abono, 630,000. Y entonces anoto mi descripción. Nuestra compra, sabemos que es de publicidad, según contrato, con cheque número 3 HSBC. Y así continuamente se van a ir anotando todas las operaciones que nos vaya indicando del ejercicio. Algo que es muy importante que ustedes deben tomar en cuenta es que antes de terminar los últimos renglones debemos sumar. Es decir, si al final de mi ejercicio yo tengo solamente 2 renglones y observo que ocupo 4 en cada asiento, entonces ya no debo continuar abajo, debo cancelar. Y lo que se hace es anotar de lado, como si hicieran una alineación derecha, se anota lo siguiente. Pasa por ejemplo, en este caso, que ya no me alcanza más y que necesito ocupar la siguiente hoja, se anota, pasa al folio número 2 y entonces se suman las cantidades. Por ejemplo, yo voy a sumar estas cantidades: 0, 5, sumo la siguiente, 7, 0, 0, aquí son 9, sumo la siguiente, 5 y 5, 10, 15, 20, 23, llevo 2, son 9, 11, 20, 26, llevo 2, son 11, 12. Me dan 12,639,750, que es la misma suma que debo obtener en todos nuestros cargos. 12,639,750. Ya que determiné las sumas de los cargos y los abonos, entonces doy vuelta a mi hoja y anoto hasta arriba del folio número 2. Porque aquí se supone que están mis columnas. Pero antes de que inicien las cantidades, anoto mi leyenda del folio número 2 y anoto la cantidad que me salió.
12.639.750 en ambas cantidades. Quizá a ustedes les salga otra cantidad porque les alcancen más operaciones y eso va a ser normal. Entonces, ya que anotaron, siguen anotando todas las operaciones y cuando terminen de anotarlas, todas las del ejercicio, van a anotar sumas iguales y van a colocar una línea arriba. Van a sumar lo que tengan en todos los cargos, incluyendo la suma que ustedes hicieron, y les va a dar una cantidad. Hasta ahí se va a quedar esa cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto se llaman asientos de diario. Ahí esa es la primera parte. Vamos a continuar con la segunda parte, que es pasarlos al mayor. Y entonces esto se hace de la siguiente manera. Cuando nosotros pasamos nuestros asientos de diario a mayor, lo que vamos a hacer es ir abriendo esquemas de mayor conforme los fuimos utilizando en el diario. Por ejemplo, eso se hace en una hoja, lo pueden hacer en una hoja blanca cualquiera y utilizarla. Solamente marcan sus esquemas de mayor. Y entonces iniciamos con nuestro primer esquema de mayor que corresponde a bancos. Abro una cuenta que se llama bancos y entonces mi primera operación son 2.500.000 y aparece cargado en la operación número 1, que es el número de operación. Después sigue mercancías. Abro una cuenta que se llame mercancías y me dice que cargue 3.250.000. 3.250.000 es la operación número 1. La siguiente cuenta que me indica que abra son edificios. Abro una cuenta que se llame edificios y se va a cargar con 4 millones. Igual es la operación número 1. Después la siguiente cuenta es proveedores. Abro una cuenta que se llame proveedores. Ustedes las pueden abrir, el tamaño más o menos aproximado de cada cuenta o de cada esquema de mayor es de 7 renglones. Después seguimos con 2.250.000, aparecen abonados, es la operación número 1. Después sigue capital. Capital, abrimos una cuenta para capital. Se aparecen abonados 7.500.000, es la operación número 1. Continuamos con la operación número 2, es gastos de instalación. Voy a hacer un poquito más pequeños mis esquemas porque no me van a alcanzar. Anoto gastos de instalación. Y gastos de instalación me aparecen cargados con 1.250.000. Es la operación número 2. Continúo con la siguiente cuenta que es bancos. Bancos ya está abierto, por lo tanto voy a utilizarla. Acá no se dejan renglones, se siguen manejando de manera consecutiva. Entonces voy a abonar con 1.250.000 a bancos y es la operación número 2. Sigo con la operación número 3, me aparece mobiliario y equipo, entonces abro una cuenta para mobiliario y equipo. Y entonces me dice que se cargan con 950.000 y es la operación número 3. Dice que aquí se cargan acreedores diversos. No tengo abierto acreedores diversos, por lo tanto abro una cuenta para acreedores diversos. Y se abonan con 950.000. Es la operación número 3. Continúo con la siguiente cuenta que es equipo de cómputo. No tengo abierto equipo de cómputo, por lo tanto voy a abrir una cuenta que se llame equipo de cómputo. Y aparece cargado con 59.750. Es la operación número 4. Me dice que se carguen bancos, que se abonen bancos con 59.750. Entonces recuerden, sin dejar renglones, abono bancos 59.750 y es la operación número 4. Continúo con la operación número 5. Me habla de propaganda y publicidad. No tengo abierta ninguna cuenta. Abro mi cuenta de propaganda y publicidad. Me dice que se carga con 630.000. Entonces la cargo con 630.000 y es la operación número 5. Después continúo con bancos, 630.000. Entonces voy a abonar 630.000 en bancos y es la operación número 5.
Y eso vamos a estar haciendo con todas las cuentas hasta terminar nuestras operaciones. Ya hicimos nuestro diario, determinamos las sumas de cargos y abonos, lo vaciamos al mayor. Lo que sigue después de esto es determinar los saldos. Recuerden que se le llama saldo. Primero, para sacar el saldo yo debo sacar los movimientos. Entonces se le llama movimiento deudor a la suma de los cargos y movimiento acreedor a la suma de los abonos. Lo voy a hacer con otro color para que ustedes lo puedan visualizar y apreciar. Voy a determinar mis saldos. Por ejemplo, acá se coloca una línea y sumo 0, 5, 7, 9, 13, 9 y 1. Aquí obtengo 2.500.000. Mi diferencia la voy a sacar. Son 750, 9, 13, 9. Entonces, a los 2.500.000 les voy a restar 1.939.750. Yo voy a celular. Entonces, si yo determino esta cantidad, lo que voy a hacer es restarlo para saber si a los 2.500.000 le resto el 1.939.750, me salen 560.250. Esa cantidad es un saldo deudor y corresponde a 560.250. Y lo mismo vamos a hacer con cada una. Recordemos que cuando no tenemos abonos según corresponda, pues aquí si observamos la única que tiene movimientos son estas, aquí en automático es saldo deudor y son 3.250.000. Esa es la diferencia. Entonces van a ir haciendo eso con cada esquema de mayor. Y ahora sí vamos a pasar a la elaboración de la balanza. Para eso voy a borrar esta parte. La balanza de comprobación se elabora con los diferentes esquemas de mayor que elaboramos y que estuvimos registrando. La balanza de comprobación se caracteriza porque lleva 4 columnas. Entonces, por cuestión de espacio, voy a tomar una foto a esto para poder borrar y que ustedes puedan apreciar más el llenado de la balanza de comprobación. Entonces, permítanme. Voy a tomar la captura de datos y ahora voy a borrar esta información. La balanza de comprobación la pueden hacer en una hoja verde de 4 columnas y vamos a ocupar exactamente los mismos conceptos. Va a estar integrada por 4 columnas, como mencionábamos hace un momento. 1, 2, 3 y 4. La primera parte va a contener se va a ocupar para la descripción de las cuentas, que es el nombre de la cuenta. Entonces, en los encabezados de sus hojas verdes, donde antes de que lleguemos al número 1, van a observar que aparecen 3 renglones. Entonces ahí van a anotar el nombre de la cuenta. Después, las primeras 2 columnas las van a ocupar para movimientos. Y va a aparecer mi movimiento deudor y mi movimiento acreedor. Las últimas 2 columnas las vamos a ocupar para saldos. La primera de ellas va a ser para el saldo acreedor y la segunda de ellas para el saldo deudor. Entonces recuerden, esto aparece antes de la numeración de nuestros renglones. En la parte superior lo vamos a anotar como lo llenábamos en los balances. Nuestro negocio se llama La Colmena, va a ir en el encabezado y ahora vamos a poner, recuerden, la palabra balanza de comprobación y la fecha en que lo estamos realizando. Ahora bien, vamos a ocupar nuestros esquemas de mayor. Cuando nosotros ocupamos los esquemas de mayor, apreciamos que el primero que anotamos fue referente a la primera cuenta que usamos, que fue bancos. Si nosotros lo hiciéramos con folio, tendríamos que anotar el 1 porque fue la primera cuenta que usamos. Después, si seguimos con mercancías, llevaría el 2 porque fue la segunda cuenta que usamos.
En este momento, como están empezando, no vamos a usar los folios, solamente vamos a ocupar los nombres de las cuentas. Entonces, sobre el primer renglón vamos a anotar el primer esquema de mayor que se refirió a bancos. Yo lo estoy haciendo con colores para que ustedes lo puedan visualizar y apreciar mejor, pero recordemos que ahorita que están iniciando lo van a hacer con lápiz o con tinta negra o azul. No podemos utilizar más colores. Entonces, en el movimiento deudor vamos a anotar la suma de nuestros cargos. Nosotros obtuvimos hasta este momento 2.500.000. Primera cantidad lleva el signo de pesos. Después siguen con el movimiento acreedor. Obtuvimos 1.939.750. Y aquí obtuve un saldo. Si yo tengo saldo deudor, lo voy a anotar. Aquí tengo un pequeño error, voy a corregir. Si yo tengo saldo deudor, lo voy a anotar en la columna de saldo deudor. Primero va el saldo deudor y después va el saldo acreedor. Ahora sí, si obtuve un saldo deudor, lo voy a colocar en la columna del saldo deudor, que fue de 560.250. Primera cantidad le pongo el signo de peso. Después continúo con la siguiente cuenta que abrí mercancías. Anoto mercancías y anoto el movimiento deudor de mercancías. En este caso tengo 3.250.000. Como yo no anoté todas, no tengo movimiento acreedor, por lo tanto mi saldo va a ser de 3.250.000. Después continúo con edificios. Se anotan los edificios, igual anoto el movimiento deudor de edificios y como no tengo movimiento acreedor, pues lo omito. Y eso se va a estar haciendo con cada una de las cuentas que nosotros estuvimos trabajando y abriendo. En proveedores no tengo movimiento deudor, solamente acreedor. Entonces son 2.250.000, por lo tanto mi saldo es acreedor y es de 2.250.000. Y así consecutivamente se van anotando todas las cuentas que estuvimos utilizando durante la elaboración de nuestro ejercicio. Lo interesante está en que al final de anotar todas las cuentas y colocar el movimiento deudor, acreedor y el saldo correspondiente, volvemos a anotar la palabra sumas iguales. Al final de anotar todas las cuentas, se coloca una línea y van a sumar las cantidades del movimiento deudor y el movimiento acreedor. Estas dos van a ser iguales. Y lo mismo se va a hacer con la suma de los saldos, el movimiento acreedor y el movimiento acreedor. El saldo deudor y el saldo acreedor van a ser iguales. Y entonces, si aquí obtengo 10 y aquí debe ser 10, y aquí obtengo 25.000, aquí voy a obtener 25.000. Estas dos van a ser iguales y estas dos, aunque sean diferentes a estas, van a ser iguales. Y cuando ustedes terminen de calcular esas cantidades, entonces lo van a cortar con dos líneas. Y cuando cortan con dos líneas, quiere decir que mi ejercicio ha quedado terminado. Y es ahí donde termino de elaborar la balanza de comprobación. Así es como se elabora una balanza de comprobación. Por lo tanto, es muy recomendable que cuando ustedes la estén realizando, estén en un lugar donde puedan estar concentradas, donde estén tranquilas y donde alcancen a terminar completamente su ejercicio. Agradezco mucho su atención.